Alexis, como a Solem. Pero bueno, empezamos el capítulo 21. Capítulo 21. Diario del Dr. Seward. 3 de octubre. Al llegar a la habitación de Renfield, lo encontré en el suelo. Te pasas, Solem, te pasas. Se pasan. Pongan atención. Ay, no se duerman, oigan. No se duerman, por favor. O sea, sí, pero no tan pronto. Hola, Eduardo, ya vamos a empezar. ¿Ves que sí leo tus mensajes? Capítulo 21. Diario del Dr. Seward. 3 de octubre. Al llegar a la habitación de Renfield lo encontré en el suelo, en medio de un charco de sangre. Al intentar moverlo, comprobé que había recibido varias heridas terribles. Su rostro estaba al descubierto y pude ver que lo tenía magullado, como si se hubiera golpeado contra el suelo. El guardián me dijo: creo que se rompió la columna. Tiene paralizados el brazo derecho y la pierna. Pudo hacerse esas heridas en la cara golpeándose la cabeza contra el suelo, y pudo romperse la columna al caerse de la cama en una mala postura, pero no puedo imaginar que hayan ocurrido las dos cosas a la vez. Busqué al doctor Van Helsing, le ordené y dígale que venga enseguida. Unos minutos después apareció el profesor. Al ver a Renfield en el suelo, lo miró durante unos momentos y dijo con mucha calma, para que lo escuchara el guardián: un lamentable accidente, es necesario que lo cuidemos mucho, y me susurró: despida al guardián, debemos estar a solas con él cuando vuelva en sí. Creo que ya está bien, Simmons. Hemos hecho todo lo posible por ahora. En cuanto el hombre se retiró, nos pusimos a examinar al paciente. Las heridas del rostro eran superficiales, lo grave era la fractura de cráneo. El profesor me dijo: debemos reducir la presión arterial o será demasiado tarde. Mientras hablaba, tocaron a la puerta. Era Arthur y Kinsey, en pijama y zapatillas. Escuché, dijo Arthur, que el guardián llamaba al doctor Van Helsing. ¿Puedo pasar? Asentí con la cabeza y mantuve la puerta abierta hasta que entraron. Luego la volví a cerrar. Cuando entraron, Kinsey dijo en voz baja: Dios mío, ¿qué le ha ocurrido? Pobre hombre. Le conté los hechos y añadí que esperábamos que recobraría el conocimiento después de la operación. Todos observamos al herido. Esperaremos, dijo Van Helsing, lo suficiente para determinar el lugar idóneo para trepanar, de modo que podamos eliminar el coágulo lo más rápidamente posible. La espera duró pocos minutos, que pasaron con angustiosa lentitud. Por la expresión de Van Helsing, deduje que él abrigaba ciertos temores respecto a lo que iba a suceder. Me asustaba lo que pudiera decirnos. El pobre hombre respiraba con dificultad. Daba la impresión de que en cualquier momento iba a abrir los ojos y hablar. Pero luego su respiración volvía a hacerse estentórea y recaía en la inconsciencia. La incertidumbre se iba apoderando de mí. Llegó un momento en que fue evidente que el paciente se estaba debilitando. Podía morir de un momento a otro. Miré al profesor. No hay tiempo que perder, dijo. Sus palabras pueden salvar muchas vidas. Le haremos la trepanación exactamente por encima de la oreja. Y procedió a operar. Durante unos momentos la respiración de Renfield siguió siendo estentórea. Luego siguió una aspiración prolongada. De pronto abrió los ojos y me observó con una expresión de desconcierto. Luego su semblante fue suavizándose hasta adoptar una expresión de sorpresa y felicidad, y de sus labios brotó un suspiro de alivio. Me estaré quieto, doctor, expresó. Dígales que me quiten la camisa de fuerza. He tenido un sueño espantoso. ¿Qué me pasa en la cara? Noto que está toda inflamada. Entonces, dijo Van Helsing en un tono tranquilo aunque serio, cuéntenos su sueño, señor Renfield. Al oír su voz, el rostro del paciente se iluminó y pronunció: es el doctor Van Helsing. Deme un poco de agua, tengo los labios secos. Trataré de contárselo. ¿He soñado? No debo mentirme, no fue un sueño, sino una espantosa realidad. Rápido, doctor, me estoy muriendo. Presiento que solo me quedan unos minutos, luego tendré que regresar a la muerte. Tengo algo que decir antes de morir. Fue aquella noche en que le imploré que me dejara salir. Cuando usted se marchó, se apoderó de mí una desesperación atroz. Luego me invadió una paz inesperada. Mi cerebro volvió a intranquilizarse y me di cuenta de dónde me encontraba. Oí ladrar unos perros en la parte de atrás de la casa, pero no donde él se hallaba. Subió a la ventana envuelto en la niebla, como lo había visto hacer en ocasiones anteriores.
Pero esta vez no era un espectro, sino algo consciente. Se rió con su boca enrojecida y sus afilados dientes blancos centellaron a la luz de la luna, al volverse para mirar hacia donde los perros ladraban. Luego empezó a murmurar: ratas, ratas, cientos, miles de ratas y gatos, todos vivos, todos con sangre roja. Me reí de él porque quería ver de lo que era capaz. Enseguida aullaron los perros, más allá de los árboles de su casa. Me hizo señas para que me acercara a la ventana. Llegué hasta allí y me asomé. Él alzó sus manos, como si estuviera llamando a alguien. Una masa oscura se extendió por la hierba. Entonces él desplazó la niebla a derecha e izquierda y pude ver que había miles de ratas de ojos llameantes rojizos como los suyos. Al levantar otra vez la mano, todas se detuvieron, y pensé que iba a decirme: te daré todas estas vidas y muchas más, por los siglos de los siglos, si te hincas y me adoras. Entonces una nube roja pareció cegar mis ojos y me encontré abriendo la ventana y diciéndole: entre, amo y señor. Las ratas habían desaparecido, pero él se introdujo en la habitación a través de la hoja de la ventana y se presentó ante mí en toda su magnitud. Estuve todo el día esperando noticias suyas, pero no me llegó nada, ni siquiera una moscarda, y cuando entró a través de la ventana me enfadé con él. Se burló de mí y avanzó como si aquel lugar le perteneciera y yo ya no existiera. No pude detenerlo. Creo que fue entonces cuando la señora Harker entró en mi habitación. Cuando la señora Harker entró a verme esa tarde, no era ya la misma. Era como el té aguado, no parecía la misma. En aquel momento no caí en la cuenta, pero cuando se marchó me puse a reflexionar y me enfurecí al pensar que él le había estado sorbiendo la vida. Me pareció que los demás temblaron como yo, pero permanecimos inmóviles. Así que cuando él vino esta noche, siguió Renfield, yo ya estaba preparado. Al ver entrar la niebla a hurtadillas, la cogí con fuerza. Había oído decir que los locos tienen una fuerza normal y decidí usar mi poder. Sí, pero él también lo sabía, porque tuvo que salir de la niebla para pelear conmigo. Lo sujeté bien y pensé que lo iba a vencer, pues no quería que le sorbiera más la vida a la señora Harker. Pero entonces miré sus ojos y mis fuerzas se derritieron. Se escabulló y cuando quise agarrarlo de nuevo me levantó el vilo y me aventó al suelo. Frente a mí surgió una nube roja. Luego la niebla pareció escabullirse por debajo de la puerta. Su voz era cada vez más débil y su respiración más estentórea. Van Helsing se levantó. Ahora sabemos lo peor, dijo. Aquí está y conocemos sus intenciones. Puede que no sea demasiado tarde. No podemos desperdiciar un solo instante. Sean prudentes, amigos míos. Nos enfrentamos a un enemigo poco corriente. ¿Cómo debe de estar sufriendo nuestra querida señora Mina? Nos detuvimos ante la puerta de los Harker. Art, Kinsey titubearon. «Vamos a despertarlos», dijo Godalming. «Este es un asunto de vida o muerte. John, cuando gire el tirador, si la puerta no abre, dele usted un empujón con el hombro y usted también. Ahora». Hizo girar el tirador mientras hablaba, pero la puerta no cedió. Nos lanzamos todos contra ella. Se abrió con gran estrépito y caímos de cabeza dentro de la habitación. El profesor se cayó realmente, y mientras se levantaba vi por encima de él. Lo que miré me horrorizó. Me pareció que mi corazón dejaba de latir. Jonathan estaba tendido en la cama, respirando con dificultad. Arrodillada en el borde de la cama se encontraba su esposa vestida de blanco. De pie junto a ella había un hombre alto y delgado vestido de negro. Aunque estaba vuelto de espaldas, todos reconocimos en él al conde. Con su mano izquierda apretaba las manos de la señora Harker. Con su mano derecha le sujetaba la nuca, obligándola a inclinar la cabeza sobre su pecho. Su camisón blanco estaba manchado de sangre y un hilillo goteaba también por el pecho del hombre que su camisa rasgada dejaba al descubierto. Cuando interrumpimos en la habitación, el conde se volteó y pudimos ver su infernal expresión. Se volvió bruscamente, arrojando a su víctima sobre la cama y se abalanzó sobre nosotros. Pero el profesor, que ya se había incorporado, se acercó a él sosteniendo en alto el sobre que contenía la sagrada forma. El conde paró de inmediato y retrocedió acobardado. Y siguió retrocediendo cada vez más a medida que avanzábamos con nuestros crucifijos en alto. De pronto un nubarrón que cruzaba el cielo ocultó la luna, y cuando se iluminó la lámpara de gas que había encendido Kinsey, no vimos más que un imperceptible vapor.
Mientras lo mirábamos, se deslizó por debajo de la puerta. Nos acercamos a la señora Harker, que ya había recobrado el aliento, dando un grito espantoso y desgarrador. Durante unos segundos siguió postrada en una postura de desvalimiento y olvido. Su rostro tenía un aspecto horroroso. Su palidez se acentuaba por la sangre que manchaba sus labios, mejillas y barbilla. De la garganta le emanaba un hilillo de sangre, y sus ojos estaban desorbitados por el pánico. Se tapó el rostro con sus manos magulladas, y detrás de ellas brotó un gemido débil y desconsolado. Van Helsing se adelantó y cubrió su cuerpo con la colcha, en tanto que Art salió corriendo de la habitación. Van Helsing me susurró: Jonathan se encuentra sumido en el estado de estupor que produce el vampiro. No podemos hacer nada por la señora Mina hasta que se recupere, pero a él hay que despertarlo. Mojó una toalla en agua fría y le dio unos golpecitos en la cara. Levanté la persiana y me asomé por la ventana. Miré a Kinsey Morris, que atravesaba el jardín corriendo y se ocultaba bajo la sombra de un gran tejo. En aquel instante escuché la exclamación de Harker al recuperar el conocimiento y volverse hacia la cama. En su rostro había una expresión de asombro. Durante unos segundos pareció aturdido, pero luego se irguió de golpe. Este rápido movimiento despertó a su esposa, que se volvió hacia él con los brazos extendidos. Sin embargo, los retiró inmediatamente, y juntando los codos, se cubrió el rostro con las manos y se estremeció de tal modo que la cama tembló. «En el nombre de Dios, ¿qué significa todo esto?», exclamó Harker. «Mina, cariño, ¿qué significa toda esta sangre? Dios mío, ¿cómo hemos llegado a esto? Doctor Van Helsing, usted quiere a Mina, lo sé. Resguárdela mientras yo voy en busca de él». A pesar de su terror y angustia, su esposa se aferró a él y gritó: «No, no, Jonathan, no me dejes, quédate conmigo». Al dar él su consentimiento, Mina lo atrajo hacia la cama y se abrazó a él con todas sus fuerzas. El profesor levantó su crucifijo y dijo con calma: «No tema, querida. Nosotros estamos aquí, y mientras tenga esto cerca, no les pasará nada malo. Esta noche está a salvo. Reflexionemos todos juntos». La señora Harker se estremeció, apoyando la cabeza en el pecho de su marido. Cuando la levantó, el camisón blanco de Jonathan estaba manchado de sangre. Al ver las manchas, retrocedió y susurró entre sollozos entrecortados: «Impura, jamás podré tocarlo. Oh, pensar que ahora soy su peor enemigo». «Tonterías, Mina», contestó él con firmeza. «Me avergüenza oírte decir esas cosas. No quiero oírlas, y menos dichas por ti». La estrechó contra su pecho, donde ella permaneció sollozando. Al cabo, los sollozos de Mina se fueron espaciando. Entonces Harker, con una calma premeditada, me dijo: «Y ahora, doctor Seward, cuéntemelo todo. Dígame todo lo que ha pasado». Lo puse al corriente de lo que había sucedido y él me escuchó con aparente entereza. Pero las aletas de su nariz se crisparon y sus ojos resplandecieron al relatarle de qué modo las implacables manos del conde habían cogido a su esposa en aquella horrible posición, con la boca pegada a la herida abierta de su pecho. Pero, incluso en esos momentos, sus manos acariciaban cariñosamente la cabellera de su esposa. Nada más terminar mi relato, Kinsey y Godalming llamaron a la puerta y entraron. Van Helsing les preguntó dónde habían estado y qué habían hecho. «No pude verlo», contestó Lord, «por ningún lado. Miré en el despacho, pero aunque había estado allí, se había ido ya. Había quemado todos los manuscritos, también había arrojado al fuego los cilindros de su fonógrafo». «Gracias a Dios», intervine yo, «tenemos otra copia en la caja fuerte». Su cara se iluminó durante breves segundos, pero al proseguir volvió a entristecerse. Entonces bajé corriendo las escaleras, pero no encontré ni rastro de él. Miré en la habitación de Renfield, pero tampoco vi nada, excepto que ese pobre ha muerto. La señora Harker levantó la cabeza y dijo solemnemente: «Que sea la voluntad de Dios». Van Helsing se volvió hacia Morris. «¿Y usted, Kinsey, tiene algo que contar?» «Poca cosa», respondió. «Pensé que no estaría de más averiguar a dónde iba el conde cuando se marchaba de casa. No llegué a verlo, pero sí vi a un murciélago que salía por la ventana de Renfield y remontaba el vuelo hacia el oeste». Quedamos en silencio durante un par de minutos. Entonces Van Helsing, pasando su mano con ternura por la cabeza de la señora Harker, dijo: «Y ahora, señora Mina, cuéntenos qué sucedió. Es necesario que lo sepamos todo, tenemos que actuar deprisa. Nos estamos acercando al día en que todo debe terminar».
La querida señora se estremeció y después de una pausa habló. Tomé el somnífero, aunque no me hizo efecto. Al contrario, pareció desvelarme más y empezaron a agolparse en mi mente un sinfín de fantasías horribles, todas ellas relacionadas con la muerte y los vampiros, con la sangre, el sufrimiento y la desgracia. Decidí hacer todo lo posible por dormir. Debí de quedarme dormida muy pronto, porque no recuerdo más. La llegada de Jonathan no me despertó. Lo siguiente que recuerdo es que yacía a mi lado. En la habitación flotaba la misma niebla blanca que había observado antes. Tal vez no sepan a qué me refiero, lo encontrarán en mi diario que les mostré. Sentí que alguien estaba en la habitación. Me volví para despertar a Jonathan. Traté de despertarlo, pero no pude. Eso me asustó y miré a mi alrededor aterrorizada. Entonces me dio un vuelco al corazón. Al lado de la cama, como si hubiese salido de la niebla, había un hombre alto y delgado. Inmediatamente lo reconocí por las descripciones de los demás. El rostro azul, la larga nariz aguileña. También reconocí la cicatriz roja en la frente que le hizo Jonathan al golpearlo. Por un momento mi corazón no latió y el miedo me paralizaba. Mientras tanto, él se dirigió a mí en una especie de susurro mordaz y agudo, al tiempo que señalaba a Jonathan. Silencio. Si haces ruido, lo cogeré y le arrebataré los sesos ante tus propios ojos. Me puso una mano en el hombro y descubrió mi garganta con la otra, diciendo: en primer lugar, un pequeño refrigerio. Será mejor no moverte, no es la primera vez, ni la segunda, que tus venas han aplacado mi sed. Estaba desconcertada, pero no quería impedírselo. Supongo que eso forma parte de la maldición que pesa sobre sus víctimas, una vez que las ha tocado. Entonces fue cuando puso sus labios sobre mi garganta. Sentí que las fuerzas me dejaban y estaba a punto de desmayarme. No sé cuánto duró aquella monstruosidad, pero cuando apartó su asquerosa boca, tuve la impresión de que debió de pasar mucho tiempo y vi que le goteaba sangre fresca. Entonces me dijo en un tono burlón: así que tú también quieres enfrentarte a mí. Quieres ayudar a esos hombres a perseguirme y a malograr mis planes. Y tú, su ser más querido, eres ahora para mí carne de mi carne, sangre de mi sangre, vástago de mi propia estirpe, y más tarde mi compañera y ayudante. Te vengarás de todos ellos, pues ni uno solo podrá negarte nada de lo que les exijas. Pero de momento vas a ser castigada por lo que has hecho. A partir de ahora vendrás a mi llamada. Cuando mi mente te diga ven, cruzarás tierras y mares para cumplir mi orden. Pero antes, termina esto. Dicho esto, se rasgó la camisa y con una de sus afiladas uñas se abrió una vena en el pecho. Cuando empezó a brotar la sangre, con una de sus manos cogió las mías, sujetándolas, y con la otra me sujetó por el cuello y me apretó la boca contra la herida, de manera que o me ahogaba o tragaba algo de «Oh Dios, ¿qué he hecho yo para merecer esta suerte?». Mientras hablaba, el cielo empezó a aclarar. Hemos decidido que uno de nosotros esté siempre cerca de la pareja hasta que estemos reunidos todos de nuevo. Y terminamos el capítulo ¿qué? 21. No me acordaba